Filosofía cotidiana, filosofía para ser más valiente. Podcast número 32. Temporada 2. Temporada 2. ¿Cómo se va a llamar este podcast? Este se llama La mitología. La mitología. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. ¿Tú qué tal? Bien, también, gracias. Va. Vamos a hablar de la mitología. De la mitología. Ese tema me gusta un montón. La mitología es creo que de los temas que más me han fascinan. gustado desde que soy niño. Ah, sí. Sí, porque mira. digamos que todas esas historias que se le colaron a uno como a través de caricaturas, que los caballeros del zodiaco y todo eso, siempre me han parecido así increíbles, así Sí, la pues. historia de... Me recuerdo que de niño en un capítulo de los caballeros del zodiaco contaron la historia de Excalibur. De la espada Excalibur. Lo que pasa es que los caballeros del zodiaco unían mitos, ¿verdad? Y eran así como Ya. entre medio griego, orientales, nórdicos y Ok. así. Y siempre que se enfrentaban a un nuevo grupo de villanos, este grupo de villanos tenía que ver con alguna mitología. Entonces, la mitología Ya. griega, la mitología nórdica, había una oriental por ahí, creo yo, no me acuerdo bien. Pero me recuerdo que esa historia fue así como, a la gran, qué buena caricatura, qué buena historia. Y alguien me dijo en mi casa, no, esa es una historia que existe, es un mito que es Excalibur. ¿Qué? Un mito. Y de ahí en adelante la mitología fue como algo que me ha gustado un montón. Siempre escuchar como historias así fantásticas y Ajá. cosas increíbles que pasen ha sido mi tema, ¿verdad? Así. Pero creo que conforme uno va al inicio, cuando uno no conoce tanto de mitología, no es que yo conozca tanto de mitología, hago la salvedad, pero cuando no, como que hay sinónimo de que hablar de mito es hablar de mentiras. Ajá. Entonces uno dice, esos son mitos, para referirse Sí, a que no es real. Que no es real, o un mito urbano. Son como historias ahí medio ficticias, urbanas. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de la mitología. Y la mitología tiene que ver con algunas historias, Ajá. en su mayoría fantásticas, digamos, como de elementos fantásticos, que encierran símbolos. Ujú. Sí, que encierran, que están compuestas de símbolos y encierran símbolos y algunas enseñanzas o algunas historias. Ajá. Sí. Qué compleja definición, ¿verdad? Sí. Pero un poco por ahí va. Sí, y fíjate que también nosotros hace poquito estábamos justo en una clase donde hablábamos de un poquito pues de los mitos, porque digamos tú haces la salvedad de que no sos experto en mitos, yo voy a hacer la salvedad de que soy menos que experta en mitos que Mario, pero sí me ha parecido como muy interesante porque, claro, todos hemos escuchado mitos de diferentes, como decís, en diferentes culturas y luego dice que hay uno similar en una cultura al de otra cultura. Y claro, cuando uno empieza a estudiar un poquito más y a entender de qué van y que hay símbolos y que pues es esa unión, digamos, entre la historia y el símbolo, se vuelve mucho más interesante porque cabal decís, pues no es que sea una fantasía, o sea, nos dicen mito como para pensar de que no es real, pero también hay cosas que no son literales en los mitos. Entonces Ajá. tenés que ir como combinando, digamos, esos dos, ¿qué serían? Dualidades, Yo pienso para que irlos descifrando. ajá, lo primero que tendrías que... Yo primero creo que la mitología es súper necesaria en la vida de todas las personas. ¿Sabes? Siento que consumir mitología, no sé si está bien dicho, puede ayudarte un poco como a dimensionar algunas cosas. Y es que la mitología está más pegada a nuestra vida de lo que nos imaginamos. Sí. O sea, todas estas películas Sí, taquilleras y no sé qué suelen ser mitos adaptados de historias muchísimo más antiguas. Hace no mucho hablaba con alguien sobre Inception. sí.
Y entonces yo le decía, Inception es la reactualización de Teseo el Minotauro. el mito griego de Teseo y el Minotauro. Y me decían, ¿qué? No, la escribió no sé quién, y se basó en no sé qué, que no sé cuántos. Y yo, no, la maquilló. Pero el mito original es un mito griego de una persona que tiene que entrar en un laberinto y es guiada por Ariadna para encontrar al Minotauro. Y la película es tan cínica, digamos, no es cínica, sino tan clara que el personaje se llama Ariadna. Sí. El mismo personaje que ayuda a Leonardo DiCaprio, Ariadna en el mito. Y entonces la discusión escaló con esta persona. Esta persona escucha el podcast y sabe que estoy hablando de esa persona. Sí, te hablo a ti. Entonces, enfócame en la cámara. No, y después escaló y yo le decía, estábamos hablando justamente de la importancia de la mitología. Y entonces yo le decía que la mitología es tan importante que muchas de las cosas que se crearon mitológicamente hace miles de años siguen siendo llamativas para nosotros. Y siguen siendo historias que nos atrapan, que queremos saber de qué van. Ahorita, en el año 2026, porque tal vez se escuchan el podcast dentro de 5 años. Imagínate. Hace 5 no, porque este capítulo... No, porque no. Llevamos 4. Ajá, y no pueden viajar al pasado. Pero digamos que ahorita en el 2026. El capítulo, iba a decir, ahorita en el 2026, en donde estamos existiendo en este momento, se va a estrenar una película súper taquillera sobre la Odisea. Ajá. Sí, y se espera que sea así. El hit. HDR Plus Maximum, no sé qué, y pantalla del tamaño en estadio. Y el sonido, no sé qué. Sonido envolvente, estrellas súper guapas y así, todo como wow. Entonces yo le decía, y me decían, yo creo que eso va a superar la Odisea. Y yo, ¿qué? Estás pero lejísimos, no sé cómo explicártelo. Le decía que la Odisea pudo haber sido escrita en el siglo VII antes de Cristo. Estás hablando de una historia que tiene 2700 años y que en los 2700 años que tuvo, sus primeros 400 años fueron para educar a toda la cultura griega. Después llenó el imaginario de la Edad Media, surgió en el Renacimiento. Cuando uno empieza a estudiar literatura, el primer libro que lee es la Ilíada y la Odisea dentro de literatura. Y me venís a decir que la película va a renovar la historia. No, hombre, pongamos las cosas en su lugar, ¿verdad? ¿Cuántos años lleva ya existiendo, pues? Sí, lo que sucede es que el mito es tan poderoso, y ahí es donde empiezo a hablar como de los factores que siento que son muy importantes dentro de la mitología. Y es que como son factores humanos que tienen que ver con la esencia de lo que es un ser humano, el ser humano del año 2025 después de Cristo tiene los mismos factores esenciales que el ser humano del siglo VII antes de Cristo. Según cuentan algunos historiadores, en el siglo VII antes de Cristo, la forma de entender cómo era la Odisea era que como uno no tenía su libro de la Odisea en su casa, ¿verdad? No era como que, aquí está mi Odisea, y no había Netflix ni nada de eso. La forma en la que yo me enteraba de esto era porque alguien llegaba a cantarla a la plaza de mi polis. Se sabía que iba a llegar un cantante y la iba a narrar. Iba a empezar la Ilíada. Y empezaba así en medio de un público que estaba expectante a ver qué va a decir la Ilíada, a ver. Y empezaba el poeta y decía: canta, oh musa, la furia del pélida Aquiles, furia que precipitó miles de almas al orco. Y la gente estaba súper atenta. Y a veces estos rapsodas, que era el nombre que se les daba, no daban todo el libro, sino que daban una rapsodia, 2 rapsodias, 3. Habían rapsodias más famosas que otras. Había unas que eran súper populares y todo el mundo quería llegar. Y lo que tenías era mucha gente que se quedaba así, escuchando en silencio a este rapsoda contando una historia, ¿verdad? Y era suficiente porque como la gente tenía un poco más de atención que nosotros, que nuestra atención dura 15 segundos, de alguna forma eso ya estimulaba para poder entender la historia. Ahora hay que irse a sentar en un cine y la última vez que fui al cine vi que ya hay gente que platica en el cine, que mira en su teléfono en el cine. Creo que fue porque fui en un horario que yo no suelo ir. Yo suelo ir en el cine como a las
11 de la Sí, pues, noche. a la última función. Ajá, pero en esta que fui pensé, ay, no puede ser que también se vea el celular mientras estás viendo una película. Pues, pero como ya nuestra atención es tan deficiente, entonces hay que poner un montón de estímulos y la silla se tiene que mover y te tienen que echar agüita y se tiene que hacer como para, ay, 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 estoy en el cine, es una experiencia esta cosa. Pero esencialmente alguna historia mitológica trae que le está diciendo lo mismo a este ser humano del siglo VII antes de Cristo que a este ser humano del año 2026. ¿Qué es lo que dice? Ahí está la fuerza del mito. ¿Cuál es ese elemento esencial que puede repetir con un disfraz tan diferente, verdad? Que no es lo mismo un Rapsoda que una pantalla IMAX, pero algo está diciendo. Que le está llegando al ser humano. Ajá. Al ser humano. Que le llega a la esencia del ser humano. Entonces Ajá. yo pienso que la mitología tiene esa capacidad de conectarnos con lo esencial del ser humano. Aunque no lo entendamos. Sí. Sí, aunque no entendamos del todo cuáles son los símbolos. Porque te pongo ese ejemplo de El Origen, la película esta que también es de Nolan, ¿verdad? El Origen. Sí. Inception es de Nolan Inception. también, ¿verdad? Ese Nolan lee mitología, ya lo descubrí ahorita. Y él también va a ser él es el que está haciendo la Odisea. Sí. Ah, mira. Entonces ya lo Sí, ya descubrió dónde está. Sí, es que tú miras Inception y es una película de acción y tiene un montón de cosas, pero todo eso es el disfraz, porque tenés que ponerle pistolitas y peleas para que sea atractivo. Si no le pones eso, suena que le falta algo. Seguramente el Rapsoda cuando narraba la misma historia hace miles de años, quizás se ponía algún disfraz o algún disfraz o vestimentas. Dicen que tal vez hasta tocaban algún tambor o una cítara o cosas así para darle como alguna ambientación. Todos esos son como los disfraces que necesita. Pero la historia, esencialmente, es la misma historia. Sí, y que también, te digo, en esta clase que estábamos, hablábamos de eso, que también hay un montón de cosas que se nos explican, digamos, como tú decís, aunque no se entienden desde la creación, pues, de cómo es el origen, digamos, del ser humano y cómo surge el universo y todo esto. Y claro, uno, entre comillas, no entendemos y por un lado como que te llaman la atención algunas cosas, pero sí vamos captando algunos símbolos, digamos, porque hay unas realidades ahí que se nos están dando y que entiendo que así, pues la mitología era para eso, ¿no? Para educar a la humanidad, pues para que fuéramos entendiendo, y todavía, pues para que vayamos entendiendo algunas cosas que son un poco más como incomprensibles para nosotros de una manera sencilla, no sé si me doy a entender. Sí, pero es que yo, sí, totalmente de acuerdo, pero creo que tampoco se trata de entender la mitología, sino como de abrirte a la historia que te está contando. Porque claro, cuando uno disecciona el mito, hay mitos que ya no son tan impresionantes ya diseccionados, pero las historias son las historias que se repiten. Lo que ponías de ejemplo, el origen del universo. Sí, en la Biblia se nos plantea que todo era caos y estaba todo revuelto y Dios se paseaba en este caos y le dio el aliento de vida y dijo que se haga la luz, que se haga la oscuridad. Dijo, ¿va? Lo primero que dice es decir. Después te vas a otras mitologías y mirás que existía el caos y el caos es tocado por Eros. Y entonces emana un orden a través de esto. Y después te vas a otros pueblos en donde Corazón del Cielo dice, vuelve a hablar esta divinidad. Entonces mucha gente que toma literal la historia te dice, pero ¿en qué idioma hablaron? Y si habló, ¿quién lo escuchó? Pero porque esa es la literalidad. Más allá de si habló o no habló, lo que te está contando el mito es que hubo un inicio. Algo inició. Y que cuando algo inició, hubo un iniciador. Y ahí es en donde empieza como a cobrar más fuerza este mito. Pero si lo diseccionamos ya no es tan poderoso.
Porque imaginarte esta idea de un caos. Un caos y que en medio de esto se va orden. ordenando, ahí es en donde cobra efecto la mitología dentro de ti. Te empieza a despertar, dirían los orientales, la intuición. Ya. Como que empezás a conocer cosas sin saberlas. Decir, pues tal vez sí, como ¿verdad? que sí. Ajá, como que tal vez podría ser que sí. Más allá de si fue así o fue así. No, y eso era lo que te decía, que bueno, actualmente el término es como que, ay, sí, un mito es algo que no es real, más tampoco es tan literal, porque hay algo, como decís, que se intuye, ni siquiera es como que hay que intuirlo, sino algo que le llega a ese ser humano que siempre ha sido ser humano y que te da ahí un mensaje, una realidad, una historia. Eso, una realidad. La mitología lo que genera dentro de uno es una imagen que se vuelve real en tu interior. Los niños suelen ser más propensos a las historias mitológicas y les impactan un poco más porque no tienen tantos peros. Como uno es educado para ser racional, entonces a uno le ponen un montón de muletas racionales. Entonces uno sale con su machete racional y... pero eso no me hace sentido a mí. Ajá, eso es ilógico. Ajá, sí. Aguántense que se hizo el ser humano de tierra. ¿Cómo vas a creer? Eso es ilógico, pero es que esa herramienta que te dieron para racionalizar cosas, la estás utilizando para romper una imagen. Si es como que le dijeras a un niño, que un niño, tu hijo, el Juandi de 5 años te dibuja a ti. Y te va a dibujar como dibuja Juan de 5 años, ¿verdad? Así un circulito, unos palitos. Y, mami, esta sos tú. Y tú que entiendes lo que él está haciendo, decís, qué lindo, qué bonito. Tú no puedes venir y decirle, pero eso está mal hecho. Yo no tengo así la nariz. Yo no soy así. Yo no soy así. ¿Cómo vas a hacer así? Se está rompiendo ahí. Se rompe la imagen. Y entonces en lugar de... Y podrías creer que le estás haciendo un bien... Porque es que él tiene que entender cómo son las cosas. No, le estás provocando un par de traumas ahí. De problemas que va a tener que resolver con profesionales en el futuro. Porque no va por ahí. Sí, y que a veces eso, como decís, estamos como entrenados para poder encontrar el razonamiento a todas las cosas. Pero precisamente siempre como que alguien usaba el ejemplo de, bueno, es que cuando un niño, por ejemplo, te va a decir, te pregunta cómo nacen los bebés y cómo se hacen, pues no, si no entiende de qué se trata todo ese funcionamiento, le vas a contar, sí, que viene una cigüeña y pues esa historia de cómo llega un nuevo bebé a la familia. Y entonces un poco nos decía, así es como nos explican a nosotros, así es como los mitos son para nosotros. Lo que pasa es que a veces no creemos que haya realidades que tengamos que entender de esa manera, sino que dicen, no, hombre, si eso no es racional, no es real. Pero seguro, eso es lo que yo pensaba de los mitos. Hay cosas que de veras uno tiene que dejar ahí que fluyan adentro, porque seguramente realidades que nosotros, como cuando éramos niños y nos explicaban eso, lo del dibujito que explicabas o la cigüeña, no íbamos a entender. No, pues no, es una imagen que se genera dentro de ti y que va cobrando sentido dentro de ti y que vas como entendiendo dentro de ti porque algo dice, como esta imagen, ¿verdad? Sí, en teoría esta imagen habla del final de Dante nos la propone en el final de la Divina Comedia, en donde está esta rosa en el centro y es tan brillante y todo gira alrededor de esto. Y es esa rosa que él emparenta con el amor que mueve el universo. Entonces, claro, estoy seguro de que Dante no está pensando que en el centro del universo hay una rosa. Claro. O como alguna vez escuché a alguien que como que en una posición un poco muy así de me las puedo porque soy científico, me dijo, no, pero imagínate que el cielo quedara arriba, me dice, imagínate que el cielo queda arriba y hay santos que se van al cielo, ¿a qué velocidad tendrían que viajar para poder atravesar la atmósfera? No, ¿Y de qué materia tendría que ser para poder? Entonces yo le decía, es que la literalidad es la que rompe esta idea mitológica de impregnarse de una imagen. No se trata de si literalmente subió
Es Sí, como al cielo. el enamorado cuando le dice a la enamorada que yo te bajaré a la luna. Es evidente que no le bajaré a la luna, es ilógico, pero no sabe cómo expresar un sentimiento tan grande que quiere darle una imagen Ujú. para que dimensione el Sí. tamaño. Y entonces le dice, yo te voy a querer hasta que las estrellas se apaguen, Ajá, hasta el fin del mundo. hasta el fin del mundo. Sí, pues claro, le está tratando de dar la imagen de De algo inmenso. algo inmenso y esa inmensidad puede ser percibida por la otra persona y la otra persona dice, puchica, este me quiere. Pues, imagínate que quiere bajar la luna. Sí, me Este- quiere bajar la luna, eso no lo hace cualquiera. Este me ha de querer un montón. Claro, esa imagen es poder de la mitología, la sensación que te provoca, la idea esta. Hay un mito que a mí de niño, así contando otras historias de niño, es que hace un tiempo ya no cuento historias de niño porque estaba contando muchas historias de mi infancia y después me agarraban en el aire de, tú cuando eras niño, y yo, hijo de la gran, esto lo conté. Estoy revelando mucho, dice Mario. Pero hay un mito que yo fui uno de los primeros que escuché que fue así impresionante para mí. Y es que cuando yo estaba así como niño, así, No, hombre, fui así. fui a una escuela dominical y ese domingo nos contaron que había un profeta que Dios le habló. Ya ahí empezó a mí como Ujú. a moverme algo, ¿verdad? Dios le habló. O sea, ¿Cómo? le habló. Ajá. No importa, le habló y le dijo, tú, soy yo, sí, tú. Ve a Nínive y da mi palabra. Yo, ¿a dónde? A Nínive. Puchica, ¿qué es eso? Este es un niño. Así. Es una ciudad que estaba en Babilonia, cerca de Babilonia. ¿Y qué es un Babilonia? Así, son pueblos antiguos. ¡Ah! Va, está bien. ¿Y qué pasó ahí? Y le dijo, ve y predica. Y esta persona dijo, no, porque ahí me van a hacer cosas. Y se fue a otro lado y se metió al mar. ¿Sí? Y en el mar empezó una tormenta. ¿Sí? Y los demás que iban en la tormenta dijeron, aquí hay alguien que trae algo. Y yo, ¿cómo así? Sí. Los marinos sintieron algo. Dijeron, aquí hay alguien que está peleándose con algo. Y tiran suertes. Yo, ¿cómo así? Sí, hicieron suertes. Yo no sé qué hicieron, pero descubrieron que era este personaje. Y entonces dicen, nos vamos a hundir todos si no sacamos a este del barco. Y lo tiran al mar. Y esta persona se hunde y se lo traga una ballena. Sí, y se lo traga íntegro, ¿verdad? O sea, así las ballenas no mastican. Y adentro, esta persona se pone a pensar. Esto fue porque no obedecí. Voy a obedecer. Y dice, acepta dentro de sí que va a obedecer. Y la ballena lo escupe. Y yo así de niño, ¿qué? Pero lo sacó por la boca o por el oído de la ballena. O sea, así como pensando como Claro. niño. Y sale la persona y va a Nínive y predica y todos felices para siempre. Y yo me recuerdo que yo regreso a y todavía nos pusieron a pintar la ballena. Así la de los Sí, niños, pues. así como colorea tu ballena Y obedece. y yo pensé, y claro, y entonces nos decían, hay que obedecer. Y yo regreso a mi casa así como de, mamá, y un Jonás y la ballena, y ya, ta. Y era una imagen que yo no me podía sacar de la cabeza. mente, no podía, como que empezaba yo a pensar, ¿y qué? Y aún no se lo comerá una ballena. Sí. ¿Y qué pasará dentro de la ballena? La imagen era tan impresionante que yo pasé hablando de la famosa ballena a quien se dejó, a quien se dejó. Sí, Si el primero que se me acercaba, ya te sabía la historia de la ballena. Y mis primos eran como bien apáticos, así de, ay, sí, hombre, Ya. cualquier cosa. Ya no la contaste. Y por ahí alguno que, eso es ilógico, vas a creer que una persona puede sobrevivir Sí, con la hombre. ballena. Si se bajó la ballena no podría adentro, si ahí hay cosas que lo van a asfixiar, si no hay oxígeno y no es como que la ballena solo lo escupa. ¿Y a dónde lo escupió? Aguantas que la ballena llegó a la orilla y lo... Y cuando me lo empezaron a racionalizar, ya no me pareció así como, ay, yo tan crédulo, Ajá. tan bobo yo creyendo en esto.
A mis tiernos 30 años volví como a entender, no, menos, 20, digamos. 25, digamos. Volví otra vez como a la parte mitológica y recuerdo que me volvió a impresionar mucho el mismo mito. El mismo mito volvió otra vez como a impresionarme un montón. Ya un poco estudiando un poco de cosas y que encontrás que en estos pueblos, en Babilonia y en toda esta parte de Mesopotamia, existe la tradición de Yoanés, que es alguien que viene del mar, y como vienen del mar, los ilustraban como con sombreros en formas de pescado, y que eran educadores estos yoaneses que traían algunos mensajes y venían del mar, y la tradición decía que peces los habían traído, y yo, este es mi Jonás de niño. Hay una imagen ahí que no se borra, y entonces pienso, sí, por ahí la historia nos habla de educar, nos habla de que siempre hay alguien que viene a educarnos, de que el ser humano siempre ha tenido educadores que han venido del mar, y como no tenemos forma de explicarlo, decimos, lo trajeron pescados, lo escupió una ballena. Realmente no importa, ¿verdad? Eso es lo de menos, pero la tradición de que alguien te educa, eso es como lo potente. Y Jonás sigue siendo para mí el mito, ¿verdad? Sí, es de Volví a retomar ahí. top 5 de mitos. Jonás está ahí, pues si tengo que hacer uno, ese es uno de los que siempre me impresionó, porque de niño me Claro, te voló la cabeza. Y como yo, a mis tiernos, ahorita que ya tengo Casi 40, nunca he visto una ballena. Pero, o sea, en vivo nunca he visto una ballena. En un montón de cosas he visto ballenas. Y cuando leí el Moby Dick, me recuerdo que Moby Dick me daba esta sensación como otra vez la ballena ahí como personaje. Y entonces digo, ¿cómo puede ser que los sumerios crean este mito hace 3000 años? La cultura judía crea este mito. Moby Dick es escrito hace poquito, y Pinocho tiene a Gepetto dentro de la ballena. ¿Qué es lo que hace que tantas personas en diferentes momentos históricos y en diferentes momentos de la humanidad en espacio lleguen a la misma historia? Y cuando no tienen como contacto, tal vez Melville sí logró leer algo, sí, pues. Pero los otros, pero antes hay algo ahí dentro del imaginario del ser humano que no se trata de comunicar. ¿Y qué es eso que decís? Porque pensando en hace miles de años, no es como hoy, pues, que yo te mando un mensaje de texto aunque estés del otro lado del mundo. Por lo tanto, sí, hay un conocimiento que se está transmitiendo en todos lados y que hasta hoy sigue siendo relevante para nosotros, pues. Entonces, eso tendría que ser ya una cosa donde uno diga, Ajá, tal esa vez imagen. sí, tal vez sí hay algo ahí que yo debería de verla. Intuir, ver, disfrutar. Sobre todo porque sí siento que mucho cuando uno habla de mitos o cuenta algún mito es como, ay, sí, pero es que ese Zeus andaba con todas, ¿verdad? Sí, lo interpretas con tu cabeza de telenovela. Sí, y entonces decís, no, hombre, pero, te acabo de contar un mito y me estás diciendo eso. No, esa es la historia de mi vida, ¿verdad? Yo hay mitos que he leído y digo, tengo que contárselos a alguien, y cuando se los cuento a alguien, me pasa lo mismo que cuando contaba el mito de Jonás, ¿verdad? Sí, que me dicen, ¿y qué? Sí. Sí, hombre. No sé cómo decírtelo, pero hay una cosa ahí. Hay algo ahí más profundo. ¿Y qué es eso que decías al inicio? Que sí, también creo, pues, que hay un valor bien grande dentro de la mitología y que deberíamos estar más abiertos a escucharla, y, como decís, que la vemos en las películas de Hollywood un montón. Ajá. Lo que pasa es que en Hollywood, qué chilero, ¿verdad? Y como decís, la pantallona, el sonido y lo que sea. Pero es lo mismo, o sea, hay un montón de mitos en un montón de películas, y son películas, al menos a mí me ha pasado, por ejemplo, la de Truman, que uno la ve y dice, la gran, y decís, esto es el mito de la caverna, pues. Y claro, te choquea, te impresiona, te gusta, y ves la película, la vuelves a ver y la vuelves a ver, pero porque hay un mensaje ahí. Hay una imagen. Hay una imagen, pienso que la palabra correcta es la imagen, porque el mensaje no lo puedes leer. Sí, pues. Es más como una imagen, como una impresión que te genera dentro de ti. Eso, una impresión. Ajá, y decís, aquí hay algo.
hay algo. Hay una verdad que se está comunicando y no sé cómo descifrarla. Y que lo que pasa es que, si lo ves desde las películas de Hollywood y no conocemos los mitos, pues es como, la película está buenísima, pero hay algo más. Hay una imagen. Algo más ahí adentro. Sí, sí, totalmente. Y cuando uno se investiga algunos mitos, lees algunos mitos, decís, esto me suena. Yo me recuerdo suena familiar. Que cuando vi El Señor de los Anillos la primera vez, cuando vi la 1, El Señor de los Anillos, ni sabía que eran 3. Y con mi hermano fue así. Vos, ¿qué es esto que acabamos de ver, verdad? Es más, yo este año volví a ver la 2 y la 3 en el cine, que la volvieron a pasar en su versión extendida. Como 4 horas. Que la 3 dura 4 horas. Sí. Y entonces las vi cuando yo era niño y claro, esas películas son... Sí, buenísimas. Así increíbles. Y me encantó. Y entonces yo miré El Señor de los Anillos y fui uno más de los fans del Señor de los Anillos y ahí pasó. Cuando yo vine a estudiar a Nueva Acrópolis, al tiempo, por alguna razón que no me recuerdo, nos pusimos a leer, creo que era dentro de la misma clase, empezamos a leí por primera vez La República de Platón. Entonces estamos leyendo La República y de repente, en un momento, Sócrates viene y va a contar la historia de Giges. Y entonces dice que Giges un día estaba pastoreando en medio del bosque y hubo un terremoto y se abrió una cueva. Y entra a esta cueva y encuentra un anillo. Y se da cuenta que cuando se coloca en el anillo, se hace invisible. Platón vio El Señor de los Anillos. Ajá, cabal. ¿Qué pasó aquí, verdad? Sí. ¿Cómo es esto? Y claro, como uno no sabe, no conocía yo el mito, pues llegar a creer que Tolkien se inventó esa idea. Pero no, Tolkien, un gran lector de mitos, evidentemente tomó prestadas un montón de ideas de la mitología y las fue uniendo y construyó su historia. Pero pienso que uno de los grandes valores que tiene El Señor de los Anillos es esa capacidad mitológica de darte esas imágenes. Eso. De la imagen de tú pensar en algún momento que podrías tener un anillo que te desaparece. Y como decía, Platón contaba el mito para explicar que deberías de preguntarte que si nadie te ve, ¿cómo te comportarías? Porque están tratando de hablar de la justicia, ¿verdad? Entonces, que la justicia suele ser interpretada como alguien viéndote para ver cómo te comportas. Entonces te comportas justo si todos te ven. Entonces Platón coloca este mito para decirte, ¿y si nadie te mirara? Si fueras invisible, ¿cómo te comportarías? Y El Señor de los Anillos es esto, es un anillo que te corrompe. Claro. Y te corrompe porque nadie te ve. Porque puedes hacer fechorías sin que nadie te mire. Ajá. Entonces, tiene la fuerza que tiene por esta carga mitológica que está ahí pegada. En El Poder del Mito, Joseph Campbell cuenta de cómo ayudó a George Lucas a escribir La Guerra de las Galaxias, basado un poco en el mito de Gilgamesh, y de cómo iban como a disfrazar cosas de Gilgamesh y que no querían una historia tan lineal y tenían que como crear cosas porque iba a ser en el espacio la cosa, ¿verdad? Uh-huh. Pero que él le da la estructura de Gilgamesh y le dice, mira, así es como funciona, así es como se desarrolla y esto, y ya George Lucas dice, bueno, eso es el esqueleto, pongámosle espadas láseres y se va. Y veámoslo. ¿Por qué impacta tanto? Porque hay una esencia mitológica que nos está contando en un idioma que sí entendemos, ajá, una historia que es esencial al ser humano. Entonces, por eso yo creo que la mitología es algo que deberíamos de consumir para crear imágenes y quedarnos con la imagen. Racionalizarla no tiene tanto caso. Sentido. Y es más, fíjate que cuando tú cuentas tu vida, por ejemplo, una experiencia de vida, uno cuenta sus experiencias como si fueran mitos. Cuenta ideas así de, y entonces yo sentí y le dije y me dijeron y como una historia. Y entendí, dice uno. O no, y no sé por qué lo hizo y mirá, y yo tuve que padecer todo lo que me hicieron. Uh-huh. Pero esa imagen es una imagen medio mitológica, ¿verdad? Porque no fue así. Claro. Nada de lo que contaste es así. Toda la aventura es más emocionante cuando la contás. Sí, cuando uno cuenta y entonces nos peleamos. Y desde afuera no se ve así, ¿verdad? Desde afuera es súper feo. Sí, necesitamos más mitos de lo que nos imaginamos.
Sí, y que fíjate que lo que decías al inicio, que tú mirabas los caballeros del zodiaco y todo eso, y sí, como niños estamos como más propensos a todo ese mundo imaginario o más fantasioso, no sé cómo decirlo. Hay que atrevernos también de grandes a entrar a eso, pues a los mitos precisamente, porque ya lo que decís, conforme vamos creciendo uno se vuelve tan racional que uno ya, o sea, si a mí me pones los caballeros del zodiaco ahorita, pues no, tal vez no me vaya a sentar a verla, pero bueno, no es que tengamos que ver los caballeros del zodiaco, pero tenemos que estar abiertos un poquito más a ese mundo simbólico, porque Y lo que pasa es hay, que yo creo que uno de los mitos que se repite un montón, bueno, esto me lo contó alguien, ¿no? Ya parezco así como las así historias. como Platón. Ajá. Esto me lo contó alguien que creo que es una buena fuente, pero si no, si alguien sabe lo contrario, que nos corrija. Así tal vez nos comentan en el podcast. ¿Va? Eh, me decía que en la tradición de la Biblia, cuando se habla de que Jesús dice dejar que los niños vengan a mí, y que en la misma historia bíblica se dice que cuando nació Jesús se mandó como a matar a todos los niños. Uh-huh. Esta persona me decía de que literalmente no son niños, sino que se había confundido el término y que habían fuentes que decían que en lugar de niños eran sabios. Porque uno de las características del sabio es que tiene la inocencia del niño. Entonces, que una forma de ilustrar al sabio es decir que son como niños. Entonces, cuando Jesús dice dejar que los niños vengan a mí, está diciendo dejar que los sabios. O cuando dice que se mataron a los niños, es que se mataron a los sabios, porque tenían esta inocencia del niño. Entonces, yo sí creo que para entrar a la mitología hay que soltar muchas cosas. Uh-huh. Yo no sé si la palabra sea racionales, porque tampoco somos tan racionales. Mirar el mundo que hicimos con tanta racionalidad, ¿no? Entonces tampoco somos tan literales, pues, con las literales. Cosas. Pienso que somos muy rígidos, muy rígidos de mente, y en esta rigidez rompemos imágenes tan bonitas como como una ballena tragándose a una persona, uh-huh. O como un elefante sobre un ratón, o como no sé, hay tantas imágenes mitológicas, como un minotauro, como 3 parcas que dictan cuándo vas a nacer y cuándo vas a morir, y que solo ven con un solo ojo. Todo eso se rompe en ese mundo mitológico con tanta como cuadratura de mente no, la vida no es así. Nadie sabe cómo es la vida, si es lo que estamos tratando de descubrir. Sí, imagínate, sin muchas cosas no dependen de nosotros en la vida, debe haber algo más profundo en esas cosas para que uno las sepa vivir, pues, o sea, sí. Pero cuando somos muy rígidos nos cuesta más. Yo sí, aquí en la escuela, en esta sede, hay un libro de mitología, un libro blanco, que se llama como Breve Enciclopedia de la Mitología. Uh-huh. Y cuando yo vine acá, que empezamos a estudiar cosas, me di cuenta que sí, la mitología era algo que me llamaba mucho la atención, y decidí un día leerme ese libro. Y ese libro son mitos. Tiene mitos. Son todos los mitos que ese libro tiene, ¿va? Que son un montón. Y ahí descubrí, yo dije, esto es lo que a mí me gusta, ¿verdad? Estos mitos. Y de ahí en adelante me gusta mucho leer mitos, entender mitos, historias, qué dicen. Y hace poco me leí un libro también, no fue de Joseph Campbell. El vuelo del ganso salvaje. Y el vuelo del ganso salvaje inicia contando qué edad tenían los hermanos Grimm cuando sacaron su primer recopilatorio de cuentos. Los hermanos Grimm son los padres de Blancanieves, La Cenicienta, uh-huh. Todas estas películas super Disney. Hansel y Gretel, uh-huh. Son una compilación que hacen los hermanos Grimm de historias tradicionales alemanas que van conociendo, y sobre todo de una señora que ahorita no me recuerdo el nombre, que ella les contaba las historias a ellos y ellos las copiaban. Pero las historias no tenían los finales que tiene Disney, ¿verdad? Sí, porque en Disney todo el mundo termina feliz. Sino que en la mitología el final siempre es abierto. Nunca sabes realmente qué sucede al final. Uh-huh. Los mitos quedan abiertos. Queda abierta la posibilidad del desenlace. Porque el mito te tiene que dejar esa impresión de que viste algo, viste un amanecer, pero no sabes cómo termina, solo lo viste.
Y cuando se nos da a nosotros esta cosa de vivieron felices para siempre, nos rompen como la imagen, ¿no? Y nos quedamos más rígidos. Tiene que ser así. Ajá. Entonces tenemos que lograr abrirnos a este tipo de imágenes. Sí. Y para eso hay que leer un poco de mitología. Yo les recomiendo mucho este libro de los primeros capítulos del Vuelo del Ganso Salvaje. Es un libro súper bonito. Hay varias compilaciones mitológicas que son así, mitología griega, mitología celta, la mitología hindú, que es súper bonita. Sí. El Popol Vuh, aquí mismo en Guatemala, es increíble los mitos que tiene. Incluso la Biblia misma tiene unos mitos que son súper lindos y súper impactantes. A mí me siguen impactando un montón. Pienso que hay que acercarse más con la idea de ver estas imágenes que con la idea de demostrar por qué esto es ilógico. Sí. Porque sería lo mismo que decirle al enamorado, eso es ilógico. Sí. Me gusta esa conclusión. ¿Te Mario. parece esa conclusión? Sí. Bueno, entonces esta conversación ha terminado. Y colorín colorado. Sí, vamos a leer mitos. Este cuento se ha terminado. Gracias, Mario. Gracias, Paula. Gracias, Gerson.